le doy la bienvenida a la coordinadora de anticorrupción del IMCO, a Fernanda Avendaño. Fernanda, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí en Mega Noticias. Y bueno, me llama la atención que ya hablando de los exgobernadores, cuando estamos planteando esto, que por cierto, hace un momento que daba la lista de los exgobernadores, me faltó hablar del más reciente, que es el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, que también está en la cárcel y bueno, con un proceso. Llama la atención que en medio de esta discusión, Fernanda, pues está dando todo lo mediático, ¿no? El escándalo en sí, pero en realidad la gran mayoría desvío de recursos, peculado. ¿Y los recursos dónde están? Te saludo con gusto, Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Pues como bien lo mencionas, creo que hay dos elementos fundamentales cuando analizamos los escándalos o los esquemas de corrupción y sobre todo en términos de funcionarios de alto nivel como llegan a ser los gobernadores de los estados. Uno es la parte de la parte mediática y la parte de coyuntura de qué va a pasar una vez que se determinaron ciertos delitos o prácticas de corrupción con los involucrados, con todas las personas que formaron parte de este esquema o de estas prácticas de riesgo. Y esos son pues todos los procesos que se deben llevar para sancionar, investigar y en su caso sancionar a los funcionarios públicos involucrados. Pero también está el otro elemento y probablemente un tercero que tiene que ver con el uso de los recursos, tanto antes de realizar estos actos de corrupción y de manera preventiva para detectar que todos los esquemas y las prácticas que se lleven a cabo no terminen por desviar o por llevar a cabo alguna práctica ilícita en el uso de los recursos públicos. Y bien, una vez que se realicen, ¿qué van a hacer las autoridades para que, en primer lugar, no se repita estos esquemas y este desvío de recursos? Y en segundo lugar, para reparar el daño si es que es necesario, sobre todo en términos de finanzas públicas y también de daño a la ciudadanía por lo que dejaste de proveer o de obtener por haber hecho algún tipo de desvío de beneficio privado y no beneficio público. Sí, porque si ponemos en la mesa, Fernanda, la cantidad de dinero que estos 17, 18, y si sumamos a otro que también puede estar ligado a escándalos de corrupción como el gobernador Velasco de Chiapas, que también se le ha detectado ahí esos malos manejos de recursos, pues estamos hablando de un daño impresionante al erario público si sumáramos las cantidades que desaparecieron de la faz de la tierra, que bueno, lo más probable es que terminaron en cuentas de terceros, amigos de los exgobernadores. Es un gran quebranto al erario público, Fernanda. Sí, totalmente. Y estamos hablando que sobre todo estos esquemas de corrupción y estos grandes escándalos vienen de una de las principales prácticas que es la contratación pública. Realizar contratos de parte de las instituciones, de las entidades federativas o de algunas instituciones con el objetivo de proveer algún bien o servicio. Y las compras públicas no solo representan un enorme porcentaje de las finanzas públicas en términos de recursos que se destinan cada año, sino también son uno de los elementos fundamentales e indispensables para proveer a las instituciones públicas de lo que necesitan año con año para funcionar. Entonces aquí el daño de alguna forma es doble, es el daño al erario público, recursos que dejaste de utilizar para ciertos bienes, para ciertos sectores de educación, salud, seguridad, por hacer un uso ineficiente, en algunos casos ilícito, para beneficio privado, y al mismo tiempo es una enorme cantidad de recursos públicos que simplemente no se usaron para lo que se necesitaba, no se usaron para los bienes requeridos y por lo tanto entonces ya perdiste tanto la posibilidad de invertir y de utilizar esos recursos de manera eficiente como de identificar cuáles fueron las fallas de manera proactiva y si no será reactiva para identificar cuáles fueron las fallas y los elementos que permitieron que los grandes esquemas de corrupción terminen por desviar miles de millones de pesos que al final son recursos públicos, como bien lo mencionabas.
Y bueno, le sumaría a que además no se terminan pagando, pues nadie los termina pagando, el daño al erario pues ahí queda, el hueco ahí queda y nadie repara el daño. Ahora, me llama la atención esto que comentas hace un momento, esto no es nuevo, si vemos la lista de exgobernadores, estamos hablando que bueno, de los más viejos que comentaba hace un momento en la lista es el gobernador Villanueva, narcotráfico y bueno, en prisión domiciliaria. O sea, y me llama la atención que este esquema ya lo conocemos, ustedes lo han documentado y se sigue presentando como si no pasara nada, como si ya no nos sorprendiera, Fernanda. O sea, ¿qué se podría hacer para ponerle más candados? A pesar de este discurso de la corrupción y el combate, pues vemos que está muy fácil esto de poner empresas fantasma, asignarles proveedurías y bueno, empezar a cobrar. Creo que tocas un punto fundamental, porque este tipo de esquemas, este tipo de desvíos no es nuevo ni es exclusivo de esta administración o de México. Es un esquema que vemos se ha utilizado en diversos países, sobre todo de América Latina, que es a través de contratos públicos, de servicios, de proyectos que no tuvieron término, desvías recursos. Y estos pueden ser, como bien lo mencionas, por proveedores riesgosos, por una mala planeación, por identificar ciertos procesos que no son vigilados y por lo tanto pueden no adjudicar los contratos y en cambio usas los recursos para otra cosa. Pero este tipo de prácticas, como han sido escandalosas y como han sido esquemas que suceden en diversas ocasiones y en periodos de tiempo, también son cada vez más fáciles de identificar, tal vez no del todo, pero sí aquellos patrones de riesgo, patrones de comportamiento que podrían evitarse de hacer un monitoreo preciso desde el momento de que se lanza el requisito de contratar hasta antes de la adjudicación, para que los contratos sean por bienes y servicios y no con el objetivo de ser una fachada o un momento de distracción para desviar ciertos recursos públicos. Son procesos que ya se hacen, que ya existen las metodologías, que muchas veces las instituciones tienen la información. Fíjate. Y simplemente falta el monitoreo oportuno para evitar que llegue a estos grandes escándalos como los que mencionaste. Fíjate. Entonces el sistema anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción, pues está quedando como mocho, como cojeando de fuerza para poder, pues bien decías, detectar estos casos, pararlos, investigarlos, sancionarlos y bueno, pues reparar los daños, Fernanda. Así es, el Sistema Nacional Anticorrupción al final tiene varias piezas de un rompecabezas que es para tanto la prevención, detección, investigación y sanción. Todavía hay algunos elementos del mismo sistema que falta por fortalecer y los que ya están pues, operando, y como son la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía Anticorrupción, pues todavía tienen una larga tarea, no solo para la parte de la sanción, que siempre es la más escandalosa y la más coyuntural y se entiende, pero también para la parte de prevención. ¿Cómo evitas que estos esquemas se sigan repitiendo y que los recursos públicos simplemente no estén utilizándose para el beneficio y en cambio estén satisfaciendo a un grupo de personas o beneficiando a un grupo de personas? Todavía hay mucho por hacer, las instituciones están ahí, algunas más fortalecidas que otras, las fiscalías anticorrupción, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas, les falta, algunos han operado por 18 meses o algunas por un año, entonces todavía es un entramado institucional relativamente nuevo, pero no por eso debe ser una excusa para no empezar a hacer mecanismos de prevención en el uso de los recursos públicos y de investigación cuando en su caso se requiera. Claro, entiendo. ¿Tú serías de la idea de que esto ya se perdió, es la generación perdida, todos estos recursos ya los perdimos? Porque entendería que una de las principales exigencias y bueno, evidenciar y ventilar todo esto es que alguien lo pague, que alguien sea castigado, porque no puedo entender que pues vaya, la impunidad ahí está, ¿no? ¿Serías de la idea de que esto ya se perdió, es la generación perdida? Pues yo te diría que no, aunque es difícil, porque todavía el rastrear
pues a dónde el origen y el destino de los recursos es una herramienta que falta por fortalecer en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay otras formas y mecanismos de reparar el daño que no necesariamente se van a traducir con recuperar esos activos, sino también con cómo puedes de alguna forma pues ayudar a compensar ese daño con algunas otras obras de infraestructura o bienes para el sector de salud o de educación. Es decir, cómo los recursos que se perdieron se pueden usar para otras cosas que sí benefician a la ciudadanía con el objetivo de reparar un daño que al final es un daño público que tiene a lo mejor algunas personas que fueron afectadas directamente, pero que en el sentido general afecta a todas las finanzas públicas y por lo tanto a toda la ciudadanía del país. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, Fernanda. Te agradezco, la coordinadora de anticorrupción del IMCO, del Instituto Mexicano de Competitividad, Fernanda Avendaño. Gracias por esta charla. Al contrario, muchas gracias por el espacio.